Aprendiendo temprano, capítulo 3. Se habla y se piensa sobre el cerebro como si fuese un órgano que trabaja, piensa y decide solo, pero lo cierto es que el encendido de los códigos que lo hacen funcionar se encuentra fuera de sí mismo, del mismo cerebro, en los estímulos que provienen del medio ambiente. Parte de esto ya lo hemos visto en el capítulo anterior al hablar de las ventanas plásticas, aun cuando también es cierto que para ese medio ambiente estimula y ponga en marcha ese cerebro. Este ya debe tener activada su propia dinámica interna. Para ver algo no solo basta con tenerlo enfrente, hay que tener además la actividad interna, la emoción que permita verlo. Lo cierto es que el sistema nervioso, a los pocos días tras la fecundación, ya absorbe información de cuánto lo rodea, sea de su posición en el útero materno, sea cuando hace o sufre la madre estrés, reacciones emocionales, alimentación, tabaco. Es decir, que su propia construcción del cerebro ya aprende, cambia su configuración y se hace diferente a cualquier otro. Esa diferencia, esta individualidad, no solo se debe a la herencia específica recibida de dos partes, a su vez genética y epigenética, sino también a la acción de esos otros factores producidos por la conducta de la madre y que acabo de señalar. Pero sin duda las modificaciones más importantes se realizan tras el nacimiento. Por ejemplo, un niño con tan solo 42 minutos de vida es capaz de hacer coincidir de alguna manera gestos propios con gestos que se le hacen, como sacar la lengua o abrir la boca. Y esto parecía increíble sabiendo las capacidades de un recién nacido, lo que indica claramente que a esas edades el cerebro posee circuitos neuronales que, activados por la observación, permiten sincronizar estos motores propios con actos producidos con otro ser humano, es decir, circuitos neuronales que unen sensación con acción. De hecho, hoy conocemos la alta sensibilidad de los niños casi recién nacidos para aquellos estímulos que están en movimiento. Es en esta materia referida al proceso de aprendizaje en estas primeras etapas del ser humano, donde los estudios más avanzados han señalado, aparte de ser engaros neuronal, percepción, acción, dos procesos centrales. Uno, naturaleza, que podríamos llamar computacionalidad o automática, y otro verdaderamente social. Supongamos que a un niño de meses se le muestra un conjunto abultado de muchos objetos con todos iguales, sea un conjunto de 30 cubitos de colores, que luego, mientras el niño la edad lo está mirando, se ocultan detrás de una cortina. A continuación, se le muestra al niño
otro conjunto de esos mismos cubitos, pero esta vez de tan solo 3 unidades, que también se ocultan detrás de una cortina. Después, tras la cortina que oculta el conjunto grande de cubitos, retiramos todos los cubitos dejando solo uno. Pues bien, si delante del niño vuelve a abrir la cortina que oculta el conjunto pequeño de 3 cubitos, el niño no muestra ningún gesto de sorpresa. Sin embargo, si tras esto se levanta la cortina que oculta supuestamente, si tras esto se levanta la cortina que oculta supuestamente el conjunto grande de cubitos y aparece solo uno, el niño sí hace un gesto de asombro. El niño evidentemente no puede hablar, pero carece preguntarse dónde se ha metido el montón grande de cubos. El niño claramente ha sido capaz de compular en su cerebro las diferencias entre grande y pequeño y expresión en la conducta. Estos son códigos que se ponen en marcha temprano en el desarrollo y de hecho son códigos que ya existen en el cerebro de nuestro proceso desde hace millones de años. Curiosamente, una capacidad que permite poder distinguir o instruir tamaño grande o pequeño en un conjunto de cosas. Supuesto los antropoides, y sin duda qué alto ha debido ser la base antes de saber calcular cálculos exactos para tomar decisiones importantes como la de huir muchos enemigos o atacar uno solo o simplemente trepar escogiendo el árbol con mayor cantidad de frutas. Está claro que estos códigos han servido a la supervivencia, mayor cantidad de frutas, a la supervivencia del género, como durante mucho tiempo los niños, cuando se les habla, son capaces de distinguir elementos, unidades fonéticas del lenguaje materno mucho antes de los 3 años. Estas observaciones son importantes para entender lo temprano de la conformación, de la conformación de circuitos neuronales específicos modulares por la cultura que se vive. Resulta interesante que en los últimos años, y basándose en estas observaciones, en los niños se hayan diseñado algotinos, es decir, un conjunto de elementos bien definidos con los que se crean programas computacionales que se expresan en la actividad de robots capaces de cambiar su conducta automáticamente como consecuencia de la propia experiencia o interacción con el medio que los rodea. Pues bien, el estudio del comportamiento de estos robots equipados con estos algoritmos comparados con el comportamiento real de los niños ha permitido estudiar y descomponer la secuencia básica de elementos del lenguaje, y ello ha ayudado a su vez a conocer cómo aprenden los niños y explicar los procedimientos y explicar la poderosa influencia cultural en la que los niños
de un modo indiscriminado, aprenden, requieren señales sociales indicando que cuando hay que aprender desde luego un sustrato emocional del niño que lo predisponga. ¿Es esta una capacidad emocional innata? De hecho, es quizás el mecanismo social del aprendizaje más poderoso. Los niños imitan un amplio rango de conducta de los padres, incluyendo lo que hacen y cómo lo hacen. Sus manifiestos, cómo hablan, cómo gesticulan al hacerlo. Por ejemplo, un niño muy pequeño cuando ve a su padre utilizar la imitación tiene un valor enorme en el proceso de aprendizaje, pues los acelera, lo hace en un tiempo más corto y además multiplica las oportunidades de aprender. Solo hay que pensar, por ejemplo, que el tiempo que se requiere para que un niño, tras descubrir algo por sí mismo que fuera interesante, lo tratara de aprender por un proceso de prueba-error. Este último requeriría una enorme cantidad de tiempo, amén de la inseguridad que implica el proceso de este tipo. Por el contrario, la imitación no solo acelera el proceso, pues únicamente requiere hacer una copia del mismo, sino que los niños aprenden por observación directa de hechos que realizan las personas de su entorno, es decir, en un contexto de seguridad como sus padres, fuente máxima de supervivencia. Acabo de señalar que la imitación es la copia de una conducta, pero no es tan fácil. Él casi refiere a que propiamente el proceso de imitación del que estamos hablando no es copia idéntica de lo que el niño va, sino un extracto específico relacionado con las intenciones y objetivos que persigue el adulto. Por ejemplo, cuando un niño de 18 meses va a alguien, ve a alguien coger una taza, pero hasta se le cae al suelo, lo que el niño entresaca de ello es principalmente al objeto de coger la taza, puesto que el niño cuando más tarde imita ese acto, no le deja caer al suelo tras cogerla, y todavía más en estos actos imitativos, aun siéndolo, son altamente discriminativos, pues al parecer los niños eligen quién, cuándo y qué imitar, y utilizan no solo la imitación pura y pasiva, sino que imitar autodescubren nuevos modos de resolver otros problemas. Atención compartida requiere, es decir, dos personas mirando un mismo objetivo al evento, y este fenómeno se ha encontrado que es una base importante para la comunicación y aprendizaje de todo aquello que sucede en el entorno
del niño. Por ejemplo, en una habitación se sientan en una mesa uno frente al otro, un niño de 1 año y un adulto. Y a un lado de la mesa hay 2 objetos idénticos, es decir, 2 objetos que tienen la misma capacidad de estimular la curiosidad, con cierta distancia entre ellos, pero ambos al alcance de la vista al alcance de la vista de los dos. Si tras mirada uno a otro, el niño y el adulto, de pronto el adulto gira la cabeza y mira hacia uno de los objetos, el niño inmediatamente vuelve también la cabeza y mira hacia uno de los mismos objetos. El que está mirando el adulto. Es más, hay experimentación mostrada que un niño se mueve meses, es capaz de girar cabeza a la misma dirección que la cabeza de un robot que aparece frente a él y al que observa. De modo que si una persona con los ojos abiertos se vuelve a mirar uno de los 2 objetos que antes hemos mencionado, el niño mira también ese mismo objeto, pero sin embargo no lo hace si observa que el adulto cierra los ojos antes de girar la cabeza. De modo que aún volvemos al adulto, la cabeza al niño ya no sigue esos movimientos. En definitiva, la utilización de progresos educativos que potencien la interacción social desde muy temprano parece producir cambios positivos a largo plazo en los niños que facilitan el aprendizaje posterior y también el comportamiento afectivo de la relación con los demás. Y la tercera habilidad social es la comprensión empática. La capacidad de sentir emociones y sentimientos es esencial en los procesos de maduración del cerebro humano, y este tema es hoy esencial en el proceso de maduración del cerebro humano, y este tema es hoy central en los estudios más avanzados de computación y enseñanza acerca de cómo piensan los humanos. Hay experimentos que muestran niños muy pequeños, mucho antes de pronunciar ninguna palabra, ya expresan conductas empáticas altruidas. Cuando un adulto simula una herida en un dedo y finge tanto ante un niño mayor de 3 años. Que tiende a acercarse al adulto para consolarlo con un gesto empático. Lo mismo se ha visto en experiencias en las que si un robot simula llanto frente a un niño pequeño, este se acerca igualmente a consolarlo. Es más, si estas reacciones son expresadas por los adultos frente al daño que sufre un niño, es conveniente en juicios y emociones morales y en conductas morales descubrir los orígenes de las diferencias individuales en este terreno de la emoción, la empatía y la compasión. Es un tema central en la neurociencia que estudia el desarrollo social cognitivo de los seres humanos y su explicación para el aprendizaje, la enseñanza y cognitivo. Y en este capítulo de la emoción, la empatía,
los niños estamos empezando a ver su influencia esencial en el aprender en el colegio. Hoy sabemos que hay maestros con larga experiencia y profundos conocimientos que hallan en su enseñanza por falta de empatía y habilidades de comunicación social, lo que lleva a algunos niños desde su nacimiento impulsos a aprender a terminar con un apagón en el interés de la materia. La empatía, pues, es el acercamiento emocional y la puerta que abre a el conocimiento y con él la construcción de un buen ser humano. Y es que no creo que haya un tema más trascendental humano, incluso más que la ética, que el de la educación y de cómo nos preparan y nos preparamos desde el nacimiento para esa misma ética y para entronizar valores y expresar su respeto en la conducta. Veremos que cuando se enseña en cualquier nivel, incluida la enseñanza en la universidad, esa emoción y esa empatía adquieren una relevancia especial. El maestro y los profesores son la llave de la educación, siempre lo han sido, pero lo siguen siendo en esta nueva etapa que es la neuroeducación. En el resumen de todo esto es que la emoción, los sentimientos y sus mecanismos cerebrales y su expresión en la conducta siguen siendo la base, el pilar esencial que debemos conocer para construir un edificio sólido en la enseñanza.